Vamos a ver lo que son los movimientos de tierra, que es lo propio de los caminos, urbanizaciones y de muchas obras de ingeniería, obras en el mar, en los ríos, dragados. eh, es un montón, ¿verdad? Al diseñar un camino no basta ajustarse a las especificaciones sobre pendientes, curvas verticales, drenaje para obtener un resultado satisfactorio, sino que también es igualmente importante conseguir la mayor economía posible en el movimiento de tierras. Esta economía se consigue excavando y rellenando solamente lo indispensable y acarreando los materiales la menor distancia posible. O sea que todos los movimientos tienen que ser bien planeados y tienen que estar bien planificados. Para eso se requiere una topografía exacta. Y la topografía ya vimos que maneja un papel preponderante en todo lo que son caminos y carreteras. Porque un centímetro más en 50 kilómetros ya es, pueden ser miles o millones de quetzales. Este estudio de las cantidades de excavación y de relleno, su compensación y movimiento se lleva a cabo mediante un diagrama llamado curva de masas o diagrama de masas. La curva de masas busca el equilibrio para la calidad y economía de los movimientos de tierra. Además, es un método que indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados, la cantidad y la localización de cada uno de ellos. La curva masa es un diagrama en el cual las ordenadas representan volúmenes acumulativos de las terracerías y las abscisas y el encadenamiento correspondiente. O sea, alguien inventó cómo rellenar y cortar exactamente la misma cantidad en un kilómetro. Y entonces no estar trasladando excedentes ni estar trayendo materiales. Pero si nosotros no cortamos, no tenemos cómo rellenar. Entonces hay que traerlo de un banco de materiales. Ese banco de materiales generalmente es Palín o un lugar donde haya mucho material selecto. Y si estamos en Puerto Barrios y si necesitan 1000 camionadas para Puerto Barrios, hay que presupuestar 1000 camionadas más un 3% o 5%, y hay que comprarles seguros a todos los camiones, porque más de alguno se va a dormir, va a ir a chocar, va a ir a fregar otro carro o una casa, un puente, lo que sea, y entonces ya está presupuestado de que el seguro paga. Entonces, esta es la curva masa. Para determinar los volúmenes adecuados se consideran positivos los cortes y negativos los rellenos, haciendo la suma algebraicamente, es decir, sumando los volúmenes. Y todo esto viene o se desprende desde que vimos los cortes y rellenos en las secciones transversales. Y vimos cómo influye positivamente o negativamente el vector del área, que lo tenemos que tener controlados. Si nosotros calculamos a tontas y a locas, o no le decimos a la máquina que calcule de una forma sistemática, y se dice sistemática por las ciencias en sistemas de las computadoras y en todo esto, y es el orden que tenemos que mantener. Aquí a la derecha tenemos una imagen de 3, 4 máquinas trabajando ordenadamente. Cada uno ya tiene en su mente dónde tiene que dar el giro, dónde se tiene que colocar. Ahí están las micotas que van raspando las paredes, y los que están a la izquierda al fondo y los que están a la derecha
son los cargadores frontales. Entonces esos hace unos volcancitos y el cargador, si la cuchara es de 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos, entonces ya sabe que un camión de 10 metros se lleva 5 cucharadas. Es como hacer una receta de un pastel, solo que de un pastelón. Procedimiento, ¿se recuerdan ustedes las imágenes que salían cuando los chinos estaban construyendo su hospital en 8 días y que dejó apabilados a los gringos y a todo el mundo y a nosotros también? Y el presidente Yamatei dijo, yo voy a copiar, ¿verdad? Solo que usaron 45 días. Solo que Yamatei lo que hizo fue que se iban a estrenar unas escuelas que los alemanes querían hacer como el Fishman de la zona 13, que fueran tecnológicos. Y solo les pusieron rampas y entonces se volvieron hospitales. Pero los chinos tenían como 50 máquinas que todas iban ordenadas y cortaban, llevaban, aplanaban, conformaban, y todos los verbos que se utilizan en caminos hacían las máquinas, todas orientadas y manejadas por un cerebro de una computadora y todas manejadas por Wi-Fi. Entonces, y las cucharas peor, ¿eh? Entonces, de esa manera, es como los drones tienen un sistema de que no pueden chocar. Y parecen carritos locos, solo que no chocan. Se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno. Ese es el procedimiento. Se determinan en cada estación en puntos que lo ameriten los espesores de corte y terraplén, o sea, el relleno. Acuérdense que es bien importante, ¿verdad? Porque tienen que estar al milímetro y ya tienen que saber cuánto va a bajar cuando ya esté compactado, cuando pasen la pata de cabra, cuando compacten con la compactadora bomba grandotota, y los que van a los laterales, que ahora hay que incluir carriles para bicicletas y las canales abiertas para que lleven el agua, entonces se compactan con bailarinas. Se dibujan las secciones transversales, topográficas, secciones de construcción, y eso lo dibujan con el civil. Son, dice, secciones transversales, y en unos 20 o 40 segundos, y salen 1000 secciones transversales. Y se dibuja, no se hacen a mano, ni se ponen las letras a mano. Eso ya pasó en la historia. Solo en la Facultad de Ingeniería de la USAC lo he visto. Se dibuja la plantilla del corte y del terraplén con los taludes escogidos según el tipo de material sobre la sección topográfica correspondiente, quedando así dibujadas las secciones transversales del camino. Se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por cualquiera de los métodos ya conocidos. Y se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de los terraplenes según el tipo de material y el método escogido. Entonces ahí hay una cuadrilla de señores que hacen eso, un laboratorio móvil, y van sacando la compactación. Aquí en Guatemala no lo llegamos ni al 95%, al 90%, nos van llegando 85%. En Europa, América del Sur y lo que sea, le dan a 105 o 110%. O sea, súper compactado. Se dibuja la curva con los valores anteriores. Y ahí van teniendo el perfil del terreno, que está a la izquierda, y en base a ese perfil se suman las áreas y van obteniendo el diagrama de curva de masas que está a la derecha. Entonces, si ustedes ven, tenemos una curva senoidal que está sobre la línea horizontal, que está cercana a los 5300,
y tenemos en espejo, pero para abajo, otra curva senoidal, y esa línea naranja horizontal es el equilibrio de la curva de masa. Y esto se hace para cada kilómetro. Suponiendo que tenemos la suerte, que tenemos un banco de material o que lo que estamos cortando funciona para compactar, y que lo que estamos cortando es nuestro banco de material y es el que vamos a poner donde haya que hacer los terraplenes o rellenos. En el caso de la carretera esa que se hizo para no pasar por Chimaltenango, es solo corte. Y a saber a qué barranco fueron a tirar todo el material y ya taponearon ese barranco. Y en el caso del puerto de San José, Escuintla San José, es solo relleno. Y todo el material lo tuvieron que llevar de Palín, así sean 50 o 100 kilómetros, o 35, lo que sea, todo eso se va haciendo el cálculo. Los objetivos de esto, principalmente de la curva de masa, son los siguientes: compensar volúmenes, fijar el sentido de los movimientos del material. Y el sentido del movimiento del material son los sentidos del movimiento de los carros, y todos tienen que saber cómo bailar. Es como bailar un vals, ¿verdad? Que todos saben cuál es el sentido del baile, cuáles son las vueltas que tienen que dar. Quién es su pareja, a quién toman de la mano y cuántas vueltas le dan a la derecha y a la izquierda, y nadie se tropieza. Y hasta el topógrafo tiene que estar ubicado en un lugar estratégico para que no le pase una máquina de estas encima. Y eventualmente le pasa, ¿verdad? Entonces tiene que tener su seguro de vida vigente y pagándolo. Por si le pasó, pues algo le dan a la viuda mientras alguien más se encarga de esa familia, ¿no? Se casa con otro. Fijar los sentidos de los movimientos del material, fijar los límites del acarreo libre. Entonces, este es un concepto. Le subí también al Wedi el libro azul de caminos, y hay que buscar los conceptos de acarreo libre, de no libre y todo lo que hay acarreo, y tratar de entenderlos y tratar de que un caminero de caminos conciliar con ellos el concepto. No, nunca lo he podido conciliar. No entiendo por qué el acarreo libre se paga 1 kilómetro. Si en la iniciativa privada en otros países dijéramos, ven donde dice la micota que está a la izquierda y es marca Cat, bueno, todos los carros son Caterpillar ahí, ¿no? Entonces hay una micota que está encaramada ahí más alto, donde está el banco piedrín, y lo único que tiene que hacer es a la izquierda llenar la cuchara de piedrín y no se mueve, y solo girar a la derecha la mica para no chocar con el camión y la palanca. Es un tractor. Y dejar caer el material sobre esa palangana y llenar. ¿Cuántos metros tendría que moverse esa micota hacia la derecha en caso de que no llegue el brazo? Yo creo que más de 20 metros no se mueve, y eso es lo que se calcula como acarreo libre en la iniciativa privada de otros países, pero aquí el acarreo libre dice que es 1 kilómetro. Entonces, que va de 20 metros a 1 kilómetro, unas ganancias terribles.
y nunca pierden los camineros. Y bueno, son conceptos faraónicos que hay que entender, porque uno tiene que saber los conceptos y con quién está hablando, si con gente de la iniciativa privada o con gente del gobierno o planificadores de yo no sé qué. Entonces, eso es bien importante, calcularlo sobre acarreos. Entonces, si la micota se tuviera que mover donde está el camión que está vacío adelante, entonces ahí en lo privado habría un sobreacarreo porque se mueve tal vez 80 metros. En lo caminero no sé, ¿verdad? Pero hay que entenderlos, hay que entender a esta gente y controlar los préstamos y desperdicios. Entonces ellos le llaman préstamo a sacar del banco que está ahí, le dan los cucharazos a la pared de tierra, de material selecto, de piedrín, de lo que sea, y lo montan al camión y lo va a depositar donde tiene que ir. Ese es un préstamo, así le llaman. Y el desperdicio es cuando ustedes están cortando y llegan y el primer renglón que hay en el presupuesto, y yo creo que está en el presupuesto de la culebra, es destronque, limpieza y destronque. Hay que ver limpieza, destronque, quitar el monte y todo el humus, todo eso de limpieza, y todo eso es desperdicio porque no se puede compactar, entonces no se puede utilizar en la carretera. Y entonces hay que llevarlo a depositar a otra parte, ¿verdad? Aunque sea una ceiba que es prohibido cortarlos, la cortan, entonces hay que irla a depositar a otra parte donde tal vez la destazan para leña o lo que sea, pero no es utilizable en el camino. Compensar volúmenes, entonces tienen la línea de compensación, tienen la curva de masa, ahí tienen pintada la rasante, entonces el perfil del terreno tiene que quedar como la rasante, y tienen un diagramita ahí sobre la línea curva masa. En términos generales, la línea de compensación que da acarreos mínimos es aquella que corta el mayor número de veces la curva masa, que es la azul. Cualquier línea horizontal que corte la cima o un columpio de la curva masa marca los límites de corte y de relleno que se compensa. Entonces ahí están marcados los límites. Sentidos de los movimientos, y todos tienen que estar sabidos, comprendidos y amaestrados, diría yo, en los sentidos de los movimientos. ¿Con qué personas son con las que tenemos que tener mucho cuidado? Con los que son zurdos, porque ellos, su marco de referencia no es como el de uno, sino que es en espejo. Y entonces la derecha de ellos es la izquierda de uno, la izquierda de uno, la derecha de ellos, y tienen que hacer un esfuerzo sobrenatural para agarrar bien la onda. Después de una buena maestrada agarran la onda, pero es difícil y les puede acarrear un buen accidente. Entonces nos tenemos que fijar desde la contratación de personal que maneja las maquinarias, si son derechos, si son diestros o son zurdos, y no es querer discriminar a la gente, sino que realmente cuando ya van varios accidentes y miran las personas que cometen los accidentes, el común denominador es que son zurdos. Entonces, ¿qué va si uno tiene necesidad y uno es zurdo? Le dicen, ¿usted puede manejar esa mica? Sí,
Manéjela pues, ¿verdad? Pero no le preguntaron, y si no le preguntaron, él no dice nada, y se mete a manejarla, a tratar de hacer su mejor esfuerzo. Pero probablemente haya una mejor posición donde lo puedan poner de acuerdo a sus capacidades, a sus competencias. En los Estados Unidos y otros países europeos o latinoamericanos, Panamá, Colombia, Brasil, prefieren contratar para manejar la maquinaria a, a señoras, a mujeres, o a veces señoritas, porque son más organizadas. Y aquí lo que se necesita es la organización para evitar choques. Ya imaginan un par de choques de dos maquinotas de estas. Distancia de acarreo libre. En la construcción de terracerías con volúmenes considerables, la longitud del acarreo necesario para colocar los materiales de excavación en los rellenos correspondientes ejerce una influencia importante en el costo de operaciones, debido a que ocurre en estos casos variaciones considerables en la longitud del acarreo del material excavado. Se ha adoptado en la práctica de considerar dentro del proceso de excavación el acarreo del material a cierta distancia que se le denomina distancia acarreo libre. Siempre chequen este dato en el libro azul. Recuerden que el libro azul es de los 80s. ¿Y cuál es la denominador común de los 80s hasta el 2020? Que no ha cambiado nada. Ese libro no se ha editado. Tiene 40 años de seguir en lo mismo. Y la mentalidad de la gente de gobierno es la misma, robar. Entonces, eventualmente van cambiando los tiempos y eso ustedes lo van a ver. Esta distancia se ha fijado en 20 metros, o sea, una estación. La distancia acarreo libre es la distancia en la que cada metro cúbico de material puede ser movido sin que se haga, por lo tanto, un pago adicional. Según el libro azul de Guatemala, esta no es 20 metros, ya que se traduce a 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Aquí para el examen lo van a preguntar y entonces tenemos que contestar tal como lo marca el libro azul para que digan que les enseñé yo bien, ¿verdad? Y hay que chequear. Es el distancia de sobreacarreo, es el transporte de los materiales, ya sea de corte o de préstamo, a mayor distancia que la del acarreo libre. A la distancia que hay dentro del centro de gravedad del corte o préstamo al centro de gravedad del terraplén que se forma con ese material. Se le resta la distancia acarreo libre para tener la distancia media de sobreacarreo. Entonces, regresamos a nuestro perfil y otra vez tenemos la línea de compensación, la curva masa, la rasante, perfil del terreno y tenemos una nomenclatura aquí marcada por las letras A, C, P, D, D, O. La distancia sobre el acarreo será CD AB. Entonces, estamos viendo ahí las líneas. CD corta la línea OP. Y AB es la distancia del acarreo libre. Los puntos C y D representan la ubicación de los CG, centro de gravedad de las masas movidas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, están las estaciones, las cotas del terreno, de la subrasante, el espesor de corte,
o el espesor de relleno. El área de corte o de relleno, el área 1 más el área 2, ¿verdad? Entonces, estamos en cada línea tenemos un área. Cuando decimos el área 1 y el área 2, es de que la primera no tiene dato o data porque no hay en la línea anterior. Solo en la segunda línea ya aparece el área 1 más el área 2. La distancia, como son 20 metros y la distancia a la mitad, entonces son 10 metros. Tenemos el volumen, entonces el área por los 10 metros es el volumen. Y tenemos el factor de expansión de los materiales, que ese salió del laboratorio, y entonces el laboratorio dice que cuando ustedes sacan un metro cúbico de la tierra que está en banco, cuando sale a la tierra y está libre y forma un subvolcancito, entonces ya es 10% más abultado. Y entonces hacen su columna de volumen abundado y suman los volúmenes y entonces obtienen las ordenadas. Todo esto es pura carpintería y se puede en un Excel sistematizar, es la palabra correcta, en el cual entonces ya sacan el perfil del terreno y sacan dónde va la curva masa. Y como ejemplo, vamos a usar este temario de examen, pero si quieren lo dejamos para el día viernes. Y así, aquí está, de todos modos, aquí está en Word y lo pueden empezar a chequear, ¿verdad? Porque ya vamos casi que terminando, apenas se termina entre unos 8 minutos y no nos va a dar tiempo de hacer todos estos cálculos. Entonces aquí tenemos la forma de hacerlo en AutoCAD. Es un ejemplo de un par de secciones transversales que vienen en el examen. Y esta es parte del tema 2. Ahora que están en sus casas y todos tienen acceso a computadoras, espero yo, pues pueden utilizar, hacerlo en Excel y plotearlo en un AutoCAD y sacarlo de aquí. Lo que tenemos que hacer es saber bien los nombres de cada que el centro de línea y todos los, qué es lo que viene en el examen, ¿verdad? Entonces, relleno, corte, bombeo, taludes, horizontal, vertical y relleno y corte. Entonces, todo esto tenemos que comprenderlo. Y tal vez nos lleve unas 3 clases ver esto. Entonces, todo esto tan bonito y con tantos colores, se lo debemos a la señorita Arling y a Rolando estas presentaciones tan chileras. Pues yo no me puedo atribuir porque uno usa unos colores más sangrientos, ¿verdad? Y a veces ni se mira y no se entiende, pero vamos a poner ejemplos en la web y en todo esto, y entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces la clase del viernes también ya está en la web, si quieren verla, y el viernes vamos a ver la mitad de la clase, seguimos con esto de movimiento de tierras,
y miramos un poquitín, como es viernes, más relax, lo que se hizo en San Juan de Comalapa, ¿verdad? Entonces, ahí se utilizaron unos drones de Centro de Investigaciones para ver, hacer mediciones. Y esa fuente, cuando nosotros llegamos, ya estaba una micota y un cargador frontal y unas máquinas listas para volarse la fuente. Como nadie aprecia ese, pues no es maya, pues es español, pero toda la vida han visto la fuente y la tienen ahí maltratada. Nunca, nunca en 500 años le han dado mantenimiento. Y entonces se voló el dron, no solo desde el aire, en vista ojo pájaro, sino que rasante, o sea, a la par de las paredes de la, de la fuente. Y el dron, que es un dron sencillo, la cámara, que era de 16 megas, tenía la capacidad de penetrar un poquitín en el material y ver hasta dónde está el moho penetrado y como tiene machetazos y le han dado golpes y los chuchos se suben y llegan los... en el tiempo de la colonia, pues llegaban los caballos y llegaban las carretas ahí a golpearla. Y ahora están todas las lavanderas ahí lavando. Pero ya se le dieron a volar y nosotros fuimos a Historia para echarle candado, que no se la volaran. Ustedes se pusieron con una gran perica, los de las camionetas Figueroas. Hablamos con el alcalde para que vieran de que es una joya. Y se les hizo un estudio para mejorar el sistema de transportes en esa comunidad, mejorar las vías y poner tuk-tuk eléctricos. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, también se les hizo un centro comunitario para poder vender, porque lo que sucede hoy día es de que les cuesta mucho vender las telas o los comales o las pinturas que hagan, porque ¿cómo se hace hoy en día todo? Se hace por internet. Entonces se les hizo un diseño ahí de un centro de negocios, centro cultural, pero algo como el Teatro Nacional, que no es el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de aquí en Guatemala, así moderno, que no tiene nada barroco, ni culebras que se enrollan en las columnas, ni rostros de diablos o cosas así de antaño. Entonces no les gustó y no quisieron nada, pero como ese es el trabajo de uno, proponer, y tal vez alguien en algún momento se topa con eso y sí lo pueda mejorar. Entonces, yo sé que les ha quedado muchas dudas de todo este vocabulario nuevo, de todo esto nuevo que estamos viendo, pero revísenlo. Vamos a subir la grabación a YouTube y también la presentación ya está. Y lo que no, empezamos con dudas el día viernes. Muchas gracias por su atención y por recibirme en sus casas. Que pasen feliz tarde.